Bueno, gracias a todas por venir. Estamos en la segunda sesión de la presentación del proyecto Topografías de la Discrepancia Urbana, que es un proyecto de investigación y actividades que desarrollaremos el año que viene en la Virreina Lab. Ayer tuvimos una primera sesión, digamos una primera visión de este proyecto que va a ser desde el paisaje. Tuvimos una sesión con Gilles Clément. Y hoy se presenta otra de las líneas que se desarrollarán el año que viene de este proyecto que hemos llamado La Ciudad Frágil, y será un grupo de investigación itinerante, errante, del que forman parte Andrea Soto y Luis Guerra, que está aquí también, que bueno, ambos son filósofos, Luis también artista visual, y en el que trataremos de abordar ciertas cuestiones de esto que hemos denominado la ciudad frágil. Y entre las cosas que haremos compartiremos algunas experiencias de gente que tiene diversas aproximaciones, desde la arquitectura, pero también desde el cine o artistas y demás. Y digamos que hoy la presentación puede ser considerada como una primera experiencia que compartimos y con la que queremos dialogar y pensar. Bueno, Andrea Soto, como digo, es filósofa, es doctora y está actualmente haciendo un postdoctorado en la Universidad de París 8, y sus temas principalmente son bueno, pues los cambios en la estética, en la cultura contemporánea, la imagen y la investigación artística. Y Wim Cuevers es arquitecto flamenco de Flandes. Y bueno, he trabajado como docente muchos años, como arquitecto también, y sobre todo le invitamos por su trabajo de investigación, de práctico y teórico, que tiene alrededor de bueno, estas cuestiones de las partes más vulnerables de la ciudad, o digamos como esa disposición a la arquitectura que hay cuando en ciertas condiciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Cuando en las ciudades, pero también con ciertas poblaciones en condiciones más vulnerables. Y bueno, sin más, os dejo con ellos y que disfrutemos todos la sesión. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, agradecer vuestra presencia aquí esta tarde, agradecer la invitación, el trabajo colectivo, agradecer también al traductor, que no es una tarea fácil la de traducir, y agradecer a Wim su presencia y el placer que ha sido, la verdad, poder dialogar con su trabajo. Bueno, María ha hecho a grandes rasgos una presentación que ayer hizo de manera más amplia, porque este proyecto al que damos comienzo hoy, diríamos, se inscribe, como decía María, en un proyecto más amplio, que es este proyecto de topologías de la discrepancia urbana. Entonces, este es uno diríamos, de los lados, de los costados, desde los cuales nos vamos a aproximar o vamos a rodear, como usaba este término ayer María. Y entonces, sobre todo, este proyecto lo comenzamos con un diálogo abierto que tiene como objetivo principal ser un compartir de experiencias de búsqueda. Sobre todo lo pensamos así. Compartir no un paso firme ni un camino bien trazado, sino sobre todo, como comentábamos en algún momento con María y con Luis, se trata de compartir cojeras. Cuando decimos cojeras, lo que queremos decir, o cojeras que intentan deambular fundamentalmente por el espesor de los bordes de la ciudad, esos bordes que como ayer comentaba María, no necesariamente tienen un lugar determinado y localizable, no necesariamente se localizan en las afueras o puede definirse con mucha certeza dónde están esos bordes. Es justamente de ahí su fragilidad también.
y justamente son aquellos tejidos espaciales y sociales que se resisten a organizarse de acuerdo a una planificación de representación política, al menos tal y como entendemos la política institucional. Por tanto, es un intento por deambular tras los rastros de unas formas de vida que no se adecúan a las producciones imperantes, y un intento entonces de seguir estas tramas de disidencias, ¿no? Como intento fallido también, que entiende de antemano vislumbra que no es un proyecto que busca algún objetivo claro o que sea exitoso. ¿Rastrear qué? Rastrear principalmente cualidades de formas de vida, no como cualidades marginales, que era lo que está muy a la base de nuestras conversaciones, de cómo ir configurando este proyecto, sino como potencias de identidades plásticas, tejidos que persisten e insisten a pesar de la historia. Y si bien, como comentaba ahora recién María, este proyecto surge de un diálogo que tiene como punto de referencia la lectura de este libro de La ciudad frágil, que de alguna manera se focaliza en 3 relatos de íconos urbanos como el gitano, la prostituta y el vagabundo. Nos interesa sobre todo este texto, esa invitación que hace a agujerear la ciudad. Que la fuerza de una ciudad se reconoce por sus huecos. Hay una parte hacia el final del texto que dice, por su capacidad de crear espacios de confrontación donde se diriman las diferencias. Entonces, esta potencia de esas formas de vida que no se sujetan a una vida urbana, de extraterritorialidades corpóreas, que se alojan en la ciudad, de esas vidas que han sobrevivido en el espacio aséptico de la ciudad fuerte. Es como cuando decimos rastrear qué, es rastrear, ir tras esas figuras brumosas. Por tanto, nuestro interés, nuestra búsqueda es de recoger materiales de ciertas experiencias, seguir la deriva de esas trazas fantasmagóricas de vidas camufladas en los flujos mecánicos de la producción, tantear derivas, titubear, oscilar, no poder sentar regularidades. Por eso cuando decíamos que compartir cojeras no es solo entonces no poder sentar estas regularidades, sino que tampoco es querer obtener esas regularidades. En este contexto como general es que yo quería compartir con ustedes algo que voy a hacer una pequeña lectura, no muy extensa, sobre todo para, en principio, no dispersarme demasiado, luego tal vez dar ocasión a la dispersión, de algunas reflexiones como una lectura inicial del trabajo de Guim. Bueno, primero decir que creo que en castellano, al menos del rastreo que yo realicé, no hay prácticamente nada publicado de sus textos o del trabajo que él ha realizado, salvo un pequeñito capítulo que hay en un libro que es sobre pedagogía, se llama Arquitecto Pedagogo, Arquitectura y Pedagogía. Salvo este texto, creo que no hay nada más traducido al castellano. Puede que me equivoque, pero en principio creo que es así. Y luego la mayoría de lo que más o menos conocemos o lo que podríamos decir como una recopilación. Es de este texto que aquí les he puesto
el índice, que no sé si es propiamente un índice, pero sí es una agrupación de los títulos de los textos que a lo mejor dan alguna idea general de los lugares que está transitando. Paso al otro después, luego si quieren podemos volver. Y bueno, yo he hecho alguna selección de, no solamente de de algunos otros trabajos también, y comentaré un poco como para dar esta pequeña presentación de su trabajo. Doy comienzo a la pequeña lectura. Confieso que se me hace muy difícil realizar algo así como una presentación del trabajo de Guim. Por ello, antes que intentar dar una organización de lo plural de su trabajo, que resulte la articulación de un aplaneamiento sin relieves, porosidad o accidente, intentaré dar cuenta de cierto desgarro que he experimentado al leer sus textos. Textos que tienen un estilo breve y punzante, intensidad que desorienta y fuerza a desujetarse de la posición y que muchas veces nos deja rasgando las penumbras con nuestras patas de pájaro. Estos textos escritos con dolor, rocío y ternura son relatos de experiencias de una búsqueda que está atravesada por diversas inquietudes que adquieren múltiples texturas, pero que yo diría tienen que ver sobre todo con hacer experiencia del encuentro, con el espesor de ese encuentro y las diversas modalidades que éste adopta. La relación entre el espacio y la acción, como la configuración de determinados espacios marcan unas formas de sujeción, de posicionamiento, de saber, planificando una coreografía del movimiento, pero sobre todo de la inmovilidad. Bajo el entendido que, como él dice, las espacialidades no solo forman parte de nuestra experiencia, también pensamos e imaginamos a través de ellas. En este sentido, he seleccionado algunos relatos de esas experiencias para compartir con vosotros esta tarde, que pienso como puntos de anclaje para abrir este diálogo. Guim realizó 3 expediciones a Sarajevo, una el año 2000, otra el año 2002 y otra el año 2007. Las 3 veces viajó acompañando a un grupo de estudiantes de arquitectura. La primera vez para trabajar en la biblioteca y la Universidad de Bastada, la biblioteca que había sido símbolo de diferentes comunidades que vivían al lado de Sarajevo, en 1992 fue incendiada deliberadamente en lo que él llama o denomina un ataque consciente a la memoria de la ciudad. Ardió por 3 días. Se quemaron más de 1,5 millones de libros y se salvó solo el 10% de la colección. Regresó 2 años más tarde. Sarajevo estaba siendo reconstruida. En el segundo viaje se concentraron en la línea divisoria entre las 2 repúblicas federales de Sarajevo. Pronto se les hizo evidente que la condición fronteriza también había sido interiorizada, que en Sarajevo la ciudad misma se había convertido en una frontera. La arquitectura se había convertido en una gran sierva del olvido. La última vez que él había estado en Sarajevo, parecía que cada ruina seguiría gritando su terrible mensaje por toda la eternidad, pero se dio cuenta que incluso la memoria más dolorosa muere, las heridas se desvanecen. El tercer viaje que realizó a Sarajevo fue un viaje lento. Fueron en un autobús muy precario, con muy pocos recursos, tardaron días en llegar, el trayecto era deprimente, había hileras de casas demolidas. Él dice que esa experiencia les había ablandado. Apenas podían decir algo, solo palabras aisladas, suspiros. Estas no son las únicas expediciones que él ha hecho. También ha realizado otras que suelen tener en común que son ciudades en un estado de trauma. Visitas que acontecen poco después de un conflicto intenso o inmediatamente después de un cambio político radical. En estos viajes,
Lo que intentaban era hacer una suerte de cartografía fallida de los espacios públicos de esas ciudades, explorar aquellos bordes de la ciudad que no necesariamente se sitúan en los bordes geográficos. También pueden estar en el centro o diseminados en ella. A la vez, no tenían propiamente un método. De hecho, para él, si esos caminos se hubiesen convertido en un método, nunca les hubiese sucedido realmente nada. Se trataba sobre todo de evitar la experiencia de alejarse de la seguridad del nido. No dejarse aplacar por la certeza de un mapa. Preguntarse por los cortes que hace un mapa de la ciudad, la información que filtra y que retiene. Su intención no era diseñar la ciudad, sino que lo que querían era experimentarla. Caminar les permitía desligarse de su propia perspectiva, exponerse, sin posición ni saber, a lo que ese deambular les diera. En ningún caso se trataba de un mapeo que intentase recopilar conocimientos. Los mapas que hicieron no tenían nada que ver con una cartografía cognitiva. No caminaban de acuerdo a un mapa, sino hacia un mapa. En ese sentido, se trataba sobre todo de hacer la experiencia de desasir la ilusión de poder controlar o conocer la ciudad. La distancia de la universidad o de la escuela o de las instituciones también era importante, en tanto que para él las instituciones se oponen fuertemente a la condición fronteriza. La máquina normativa que es la universidad no puede aceptar la condición fronteriza y a su juicio no se aprende de una condición. Esta solo es posible de experimentar. Este ejercicio intentaba resistir a la planificación como tarea fundamental de la arquitectura y el urbanismo, dando relieve a que la capacidad de planificar es realmente ilusoria. De ahí su insistencia en la necesidad de salir del nicho, en la arquitectura como espacio existencial. El nicho arquetípico ofrece la ilusión de protección, abajo, arriba, al lado, pero sobre todo detrás, de espaldas. Por ello, este ejercicio era también una invitación a dejar que el nicho se rompa. En lugar de querer construirlo, en lugar de querer inventarlo de nuevo cada vez, dejar que se rompa para poder vagar en serio. Vagar sinceramente, sin ninguna seguridad. Una experiencia de abandonar la tarea de la arquitectura de construir nichos, dejar que el nicho y por tanto la única arquitectura concebible se rompa en pedazos y permita a los seres humanos vagar. Pero al mismo tiempo que decía que la planificación es una ilusión, él se pregunta, si no será acaso esta idea de dejar y abandonar el nicho, ¿no será acaso cambiar una ilusión por otra? Pienso que estas reflexiones dialogan con otro de sus textos, que es el que mencionaba recién, de arquitecto, pedagogo, pedagogía y arquitectura. Dice una parte del texto, cito textual, le piden que diseñe y construya escuelas para niños. Las escuelas son instituciones igual que las prisiones y los hospitales. Y sabe que las prisiones son instituciones que crean delincuentes, que los hospitales enferman a la gente y que las escuelas enajenan a los niños. Pero también sabe que las casas convierten a los niños en perros domesticados. Y eso lo convence de construir escuelas a pesar de todo. Acepta el desafío de diseñar una escuela como medio para hacer salir a los niños de casa. Crea lo contrario de lo que le pidieron. En vez de diseñar un espacio que se dedique a hacer interiorizar reglas y controles, creando un entorno en el que no hay esperanza en el sentido de un plan futuro, decide construir planos sin esperanza. Un plano que repite una y otra vez esa escuela arquetípica de clases, cuadrada, con pasillos, pero al mismo tiempo estropea ese plano, creando salas de espera de aulas formadas por muros ciegos con una ventana en el techo hacia el cielo azul, de modo que los pensamientos puedan flotar y alejarse. Luego continúa el relato. Más tarde le preguntan si quiere dar clases. En ese momento decide llevarse a los estudiantes lejos de casa y lejos de la escuela.
porque escuelas y casas comparten cada vez más la misma lógica. Se los lleva no para visitar las obras cumbres de la arquitectura o del diseño, sino para vagar sin rumbo, abandonando el marco protector de la escuela-institución. Esa pedagogía de la exposición, que piensa la educación no como un prepararse para, sino como una exposición a, no solo de quien se educa, que está siempre expuesto, sino de quien educa, permite que en la experiencia de ese exponerse, él se vuelva frágil a los entornos que visitaba con sus estudiantes, a los asentamientos de cartón y plástico habitados por gitanos, los cinturones de la ciudad en que se reúnen los drogadictos, los lugares donde viven los sin techo. Caminar juntos, expuestos, de sujetos de una posición y de una perspectiva, les permitía poder coexistir un instante. Coexistir no para diseñar espacios, sino para dejarse afectar por esos espacios determinados por emergencias, necesidades, deseos. Permitir, como dice él, que el viento frío le besara por encima del borde. El tercer y último punto de anclaje que me gustaría proponer para este diálogo, y que está contenido en los anteriores como ecos que se entremezclan, son 3 proyectos que intentan explorar el límite entre lo público y lo privado. Espacio público es lo opuesto del espacio privado, otro que la traducción sería algo así como el descampado, y por último el de uno que se llama casa pública. Diversas reflexiones sobre lo que puede querer decir espacio público, aunque asumiendo el límite que supone, como dice Quinn, el espacio público es una idea platónica, es impensable, se indica por su impureza. Pero a la vez, no por ello el deseo de habitarlo no sigue ardiendo a pesar de su imposibilidad. El espacio público no es un espacio controlado, el espacio de la necesidad, es el espacio de la necesidad, de la transgresión, donde alguien podría hacer lo que quiera, cuando quiera. Las calles no son espacios públicos, separan diferentes movimientos de tráfico, sobre todo es una regulación del tráfico que evita el conflicto entre quienes lo transitan. Las plazas no son espacios públicos. Son propiedad de los dueños de los bares o de las tiendas que están en ellas o en los alrededores. Los espacios públicos son los lugares de los desperdicios, los lugares donde los desperdicios son ignorados. El espacio público es el espacio de la pérdida, no el de los beneficios. El espacio público es donde se violan las reglas sociales, los niños jugando con fuego, los primeros encuentros sexuales, los lugares que se escogen para consumir drogas. Es el espacio no de tener, es un espacio en donde se puede ser. Es un espacio existencial, un espacio donde podemos tocarnos por un momento. En donde la mirada económica ve un terreno perdido, aquellos que se mueven más allá de los límites económicos, que huyen del control, ven una tierra prometida. Para Quinn, el espacio público es allí donde los fluidos corporales justamente pueden fluir. Es el lugar de los excesos sexuales donde el sudor del miedo o el esfuerzo estallan en un lugar para el llanto. En los últimos tiempos, los descampados han sido cada vez más ocupados para la recreación, en donde la ansiedad existencial es reemplazada por la adrenalina de lo recreacional, como forma de captura del capitalismo. Quienes tienen hobby ven en los descampados el entorno ideal para el ejercicio de su pasatiempo, uso recreacional para gastar el tiempo libre. La recreación es gasto, es poner dinero, es consumir. La recreación, en este sentido, no se opone al trabajo, es su continuación. Ya no es el sudor del miedo lo que se limpia con las blancas pulseras de tenis. Casa Pública es una obra que consistía en una pequeña casa de 4 metros de largo,
Vamos a ver el final de la casa antes de hablar de la casa. Una construcción de pino no planificada, con una plataforma baja donde había un colchón, un edredón, una pequeña mesa de noche y una lámpara. Sin puerta, de modo que la gente se apropiara de ese espacio. Apropiación de un espacio, de un tiempo, para pensar, para escribir, para dormir, para hacer el amor, para leer, para ser. Las personas de la calle se sirvieron de la casita desde el primer día. El alcalde de la ciudad vio que esa casita podía dar ocasión a alguna violación, consumo de drogas, ser un lugar para incendios, para la anarquía. Primero cerró con candados, luego la precintó, más tarde mandó cerrar la entrada con tablas de madera y finalmente, sin hablar con nadie del proyecto a cargo, la mandó derrumbar. La única anarquía que ponía en peligro lo público fue la acción del alcalde. Carencia trascendental de la política para planificar el espacio público. Lo mismo vale para la imposibilidad fundamental para planificar la naturaleza y la dirección de los procesos que tienen lugar en sus diseños. Más bien se trataría de ser como mucho planificador de sombras, de presencias. Contra un viejo árbol yacen los restos arrugados de una casita que quería ser pública, dice Wim. Esa es la casita que quería ser, la imagen de la casita que quería ser pública. Luego podemos revenir, sobre todo cuando él refiera directamente a su proyecto, podemos volver sobre este trabajo. Si lo que actualmente entendemos como espacio público, aquellos espacios que uno esperaría que estén abiertos al público, que es sobre todo la idea que él cuestiona, que tensiona, más bien diríamos, ¿no? Aquellos espacios que por definición son para los más débiles, para aquellos que no pueden satisfacer una u otra necesidad privadamente, que literalmente no pueden pagarla, se ha convertido en espacios asépticos de control de su circulación. Dominio en donde se sella todo agujero, todo vacío, todo hálito, hasta dejar sin aliento la ciudad. Por eso nuestra invitación a agujerear la ciudad. Y a él le interesa seguir a tientas las huellas brumosas de esos espacios incapturables a donde se ha desplazado el espacio público, que se resiste a un nombre sustantivo o a una identificación en la que lo podamos localizar. Le interesa la arquitectura justo antes que se transforme en un estilo de vida. Hay una intensidad que no cesa de reverberar en su trabajo, que es la diferencia entre la construcción inmobiliaria y la arquitectura. Entendiendo que un acto arquitectónico abre un espacio. Espacio público como espacio donde la presión social se olvida. Solo por un momento, aunque sea fugaz, esa presión no existe. El espacio público como espacio de la impotencia, no del poder. Espacio indeterminado e indeterminante. Ese es el espacio del arquitecto. Esto diríamos así como un panorama muy general que no intenta ser exhaustivo ni nada, sino sobre todo es como mi recepción de su trabajo, así es que puede él no estar de acuerdo con estas aperturas de diálogo o interpretaciones, pero sobre todo me hacían pensar en que por último me gustaría señalar algunas inquietudes o poner de relieve inquietudes que para mí han sido como una mordedura de la que no he podido sanar. Por una parte hay una relación amplia que está bastante presente siempre en las reflexiones de sus textos y que justamente son una invitación maravillosa a conocer más de cerca la materialidad en la que se desarrollaron esos trabajos y que tiene que ver con esa relación siempre presente de la arquitectura con la muerte, que me gustaría si pudiéramos revenir luego sobre esto. Sobre aquel arquitecto, sobre el que varias veces dice que la arquitectura solo es arte cuando es tumba o monumento.
y que el espacio público está rodeado de entornos muertos, de arquitecturas muertas. Esa es como una primera cosa que quisiera poner sobre la mesa. Luego, esa tensión que está siempre presente también en tu trabajo sobre cómo evitar la errancia y cómo evitar la espera. Porque hay constantemente la invitación, ¿no?, de no sujeción, de errancia, pero a la vez de esa comprensión del espacio de la arquitectura como un espacio en que uno tiene que soportar la angustia existencial que significa la espera. Por tanto, no una errancia como una huida, sino en esa tensión que nunca se resuelve. La errancia como necesidad para desujetarnos de una posición, pero a la vez construir estos lugares para la espera, para esa espera que es por antonomasia esperar la muerte, como dices. Luego otro aspecto que me gustaría poner sobre la mesa es el interés hacia los bordes, hacia las prácticas de repartición donde se marcan las fronteras entre lo que se figura en un campo perceptivo y lo que permanece invisibilizado. Cómo tu trabajo entra en relación con esa economía de espacios, de tiempos y formas de visibilidad. Por tanto, la ampliación que implica hacia los usos de lo que entendemos por lo que se visibiliza y por los modos de ver. También señalas en tus reflexiones sobre el espacio público que lo esencial de los terrenos baldíos es la condición temporal, un momento, el grado cero del espacio, un momento espacial en donde se pueden hacer todas las proyecciones dentro de un espacio que aún no ha sido ocupado, del que nadie se ha apropiado, un espacio que es por el momento público. Me parece especialmente sugerente ese trato o esa porosidad, diríamos, que le das a la noción de instante, de momento. Un momento en donde lo común está en juego. Y ese relato de paisajes, de acontecimientos insignificantes que hace, de esas formas de vida que se resisten a la sujeción de una jerarquía que impone determinados modos de habitar el tiempo, que divide a los que están activos, entiéndase activos económicamente, de los que no lo están. Tu comprensión del espacio público como un lugar en donde se habita otro tiempo, habitar el tiempo del que no sabe qué espera. En eso que llamas el tiempo de la coexistencia, de los trozos de experiencia que trazan otras estructuras comunes y otras formas de resonancia. Un espacio-tiempo para el encuentro. Estas son al menos algunas inquietudes que quería poner de entrada. Ahora tú no necesariamente son para ser respondidas, ¿no? Son sobre todo cosas, aspectos que me han tocado. Por eso decía que no había podido dejar de experimentar y quería compartir con ustedes también porque creo que la escritura de Quinn es como de gestos súper honestos. Hay algo ahí de una honestidad que se transmite cuando uno está leyéndolos y de un deseo de compartir. Pero que es muy bonito porque, al menos a mí, y no sé si esto puede ser generalizable, me produjo esa desorientación. Eso de al principio, incluso esa maravilla de no saber ubicarlo, ¿no? Esto que él habla de la deslocalización, de decir, ¿pero qué me quiere decir exactamente con este texto? ¿O hacia dónde va? ¿O es una reflexión teórica? ¿O es un filósofo? ¿Es un poeta? ¿Es literato? ¿Es arquitecto? ¿Qué es? Y me parece maravilloso no poder responder a esa pregunta de qué es. Creo que habla mucho justamente de su trabajo, de cómo él entiende crear los espacios y cómo él entiende la creación de la subjetividad también, ¿no? Él no habla de subjetividad, pero o de ese devenir, digamos, en esa errancia que hace espacio para la espera. Por eso este proyecto, que es uno de los pocos a lo mejor que podemos acceder a algunas imágenes así como en la web, me parecía precioso porque justamente
se hace público en el momento en que lo destruyen, ¿no? Es cuando más a lo mejor puede dar, donde acontece tal vez ese desplazamiento o esa puesta en tensión, me gustaría llamarlo así, porque ni siquiera sé si llega a ser un cuestionamiento radical. Además tiene este gesto honesto de ir diciendo, pero esto es una idealización, no estaré tratando de cambiar una ilusión por otra, no estaré haciéndome siempre las mismas preguntas, no. Hay como en la misma medida que va elaborando estas reflexiones y compartiendo experiencias, que sobre todo a veces uno piensa eso, es un diario de viaje, no sé, eso no localizable justamente que tiene este compartir, me parece que es donde está justamente esa potencia de ese rastro de esas figuras brumosas de las que hablaba María al comienzo, que nos interesan y de esa fragilidad que no se deja atrapar, pero que está ahí resistiendo en su fortaleza también. Merci beaucoup. Muchas gracias. C'est assez étonnant comment tu as réussi avec le peu qui soit disponible. Con lo poco que hay disponible, cómo has conseguido hacerte una idea y cómo has conseguido desarrollar. Y así es como se siente un cadáver en la tumba cuando hablan de él y no puede intervenir. Este lenguaje que hace que, bueno, no se puede intervenir enseguida. Eso es muy bello, escuchar, hablarte a través de la traducción, y tú que ya has podido traducir textos. Bueno, es interesante. Y delante de un público, bueno, genial. Lo que voy a hacer, o lo que voy a intentar hacer, es transmitir 200 imágenes rápidamente para que por lo menos tengamos unas fotos de lo que hago, y voy a intentar hablar y añadir 2 o 3 cosas a lo que dijiste, y tal vez las imágenes puedan explicar 2 o 3 cosas, y voy a olvidar un montón de cosas seguro. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sin tardar demasiado. Y en algunas imágenes voy a ir muy rápido porque ya has explicado cosas, o más tarde vamos a ver. Y el título para lo que explico hoy es el espacio de la vulnerabilidad. Un pequeño dibujo que pongo al principio de lo que explico aquí es mi comprensión. Se podría pensar que es un dibujo que hice al principio de mi carrera y de mi trabajo, pero no es el caso. Es un dibujo que tiene algunos años, y lo que muestro en este dibujo es el mundo tal y como lo conocí siendo niño. Y en este mundo, abajo había la escuela, más arriba el cuadrado, y como la escuela, pues la casa donde vivía con mis padres y mis hermanos, y entre la casa y la escuela había un camino. Y siempre he odiado la escuela, pero la escuela permite a un niño dejar la casa, y en este camino entre la casa y la escuela encuentra la casa abandonada, vacía, donde no hay nadie y donde puede entrar. Y en casa había la particularidad un poco extraña.
pero justo detrás de la casa había un lugar donde se tiraba basura, donde el pueblo tiraba la basura, eran los años 60, 70, y ahí también había una cabaña donde los niños podían entrar, pero no los adultos. Y detrás de este lugar había un bosque que para mí era infinito. Jamás conseguí atravesar este bosque siendo niño. Y para mí ese era el universo. Y volveré sobre el tema a medida que hable. Luego hay una foto de una exposición a mediados de los años 90 en Amberes, primera exposición, que caía un poco del cielo. Bueno, no entendí mucho porque me habían invitado, no había construido mucho, pero mostraba fotos de una gruta y dibujos, fotos de edificios que había hecho. Y esto no son, bueno, son cavernas prefabricadas para poner los ataúdes dentro. No son ataúdes. Había fluorescentes rojos que era como una especie de burdeles, ¿no? Y hablaba de la atracción de la muerte. Al final de la exposición había un elemento verticalizado de pie, dentro un espejo, y cuando te acercabas el espejo era de mala calidad, de plástico que deformaba la imagen, pero cuando te acercabas lo que está preparado para acoger el ataúd, pues te veías claramente, o sea, te acercabas a la muerte. Sigo. Enseño algunas fotos sobre la arquitectura bastante clásica que hice, tal vez para daros acceso a lo que hice después. Esta es una escuela y desde el principio, esta es la primera escuela que hice. En esta foto se ve el niño, la escuela, y prácticamente, sistemáticamente he pegado techos exteriores, o sea, pegadas a la escuela para dar espacios exteriores protegidos. Como veis aquí tenéis este techo que anuncia, que señala la escuela. La palabra escuela en flamenco y en inglés, las letras tienen 3 metros de altura y crean grandes sombras. Los niños cuando entran, ya muy deprimidos porque tienen que ir a la escuela, incluso durante un día de sol, así se ve que el techo tiene este ángulo, no hay nada, y el agua cae y es como una ducha fría de los que los niños reciben cuando van a la escuela. Este es una pequeña casa donde hubo una lucha con las autoridades de urbanismo de la ciudad porque había pedido que se quitara la puerta de la casa y dar así 2 metros de espacio público, es decir, de devolver 2 metros cuadrados al espacio público, y necesitamos un año casi de autorización, y una vez que lo hicimos, enseguida fue utilizado por la gente, por los jóvenes o por la gente que esperaba el bus, o para los chavales hacían fútbol, o jóvenes parejas que se besaban el sábado por la noche. Aquí una casa que hice, podría mucho hablar de los medios técnicos, la manera que fue construida, porque eran materiales
regaladas, una casa muy barata, pero no voy a entrar en ello. Pero en las casas que he construido, a menudo se incorporaba el miedo, la angustia. En esta casa, los vecinos reaccionaron contra la casa, no les gustaba el estilo, y los vidrios son vidrios de 3 milímetros solo, y las líneas negras son gomas que se pueden quitar, y se puede incluso quitar el vidrio y se entra en la casa. O sea, una casa muy frágil que no da la ilusión de la longevidad. Y para llegar a las investigaciones que hice en la ciudad, muchas de estas investigaciones las compartí con estudiantes, pero cuando se me pidió que dara cursos, tuve el problema de que tenía que volver a la escuela yo mismo. Y muy pronto empecé a pedir a los estudiantes que dejaran y que se fueran, que viajaran conmigo. Y el primer viaje que hice era a Sarajevo, justo después de la guerra. Y nos fuimos justo cuando no había móvil, no había seguro, no había internet. O sea, técnicamente existía, pero nadie entre nosotros tenía el internet. No había transporte posible. Finalmente encontramos un minibús. Hemos vendido plazas de jóvenes que no estaban en la escuela de arquitectura para acompañarnos. O sea, estudiantes que querían hacer un proyecto de fin de estudio. Nos fuimos en pleno invierno. El viaje era muy largo porque el bus se averiaba. Teníamos a alguien de la escuela como segundo chofer, alguien que estaba sometido en su vida. Y llegamos a Sarajevo con estos estudiantes que tenían que hacer un proyecto de fin de curso. Ellos, como yo, fuimos confrontados a esta ciudad atacada de esta manera. No fue solo una ciudad bombardeada, fue una ciudad llena de pequeños agujeros creados por las balas que alcanzaron los edificios. A veces, como en Sloboden, en donde el periódico local fue arrasado. Y entonces me dio la impresión que podía pedir a los estudiantes para creer que un edificio lo puede todo. Como profesor, cuando pedía a los estudiantes que pudiera ser para beber, pues hacían planos para un café. Podía haber sido una botella. Ilusiones demasiado optimistas sobre la potencia de la arquitectura. Así que nos confrontamos con este enorme cementerio. En todas partes en Sarajevo había cementerios. La gente estaba enterrada en los parques, a veces con tumbas formales, a veces con cruces como estas. Y había un lugar donde se veía que algo sucedía y nos dimos cuenta rápidamente que era el lugar. En América, Clinton, con consejeros, había dibujado una línea y 2 líneas paralelas. Habían dibujado 2 líneas paralelas y esto estaba incorporado en los acuerdos de Dayton. Y esta zona separaba los 2 grupos de población, los bosniacos y los serbios. Los bosnios, perdón, y los serbios. Al principio los estudiantes estaban confundidos. Estuvimos llorando frente a estos edificios estropeados y dije, pues venga, vamos a pasear. Y todos habían hecho el mismo paseo. Había una calle con muchas tiendas, una calle donde se reconstruyó
Ahí es donde dijimos, no vamos a hacer de esa manera. Aquí está el mapa que tenemos, pues somos 15 y vamos a repartirnos. Tú ves aquí, yo veo aquí, y de esa manera tal vez haremos otra cosa que el mismo paseo que todos hicimos. Porque la errancia, el vagabundaje descrito por los situacionistas no es posible en una ciudad actual, porque estamos tan guiados por la publicidad, por las luces, y es haciendo estos paseos que cruzamos estas zonas, justamente estas zonas fronterizas que estaban dentro de la ciudad, de manera muy extraña. Este tipo de lugares donde se vendía tabaco, la gente cambiaba taxi. Aquí una imagen del primer día en el que yo, como profe, había llevado a los estudiantes y nos habíamos paseado. Y por principio dije, venga, vamos a ver los cementerios, vamos a ver el cementerio judío. Entonces cruzamos el lugar y llegamos del otro lado del cementerio y encontramos esta indicación de que había minas. Y a la noche, donde dormimos, el tipo nos pidió qué habíamos hecho y dijimos, bueno, fuimos a cementerios judíos. No, podéis hacer eso, hay minas por todas partes. O sea que lo que pasó durante este viaje era sobre todo la ignorancia y muchas cosas que nos caían encima porque no sabíamos, ni ellos ni yo. Y yo como profe estaba tan impotente como ellos todo este tiempo. Después hice un trabajo con estudiantes sobre las autopistas en Bélgica, en Holanda y en Luxemburgo. Y en lo que muestro aquí, nos quedamos con los datos recogidos en Bélgica. Era un estudio donde buscábamos lugares de encuentro informales, citas sexuales y sobre todo homosexuales, en las autopistas, en el borde de las autopistas en Bélgica. Hicimos un libro, Philippe hizo el grafismo de este libro y hay fotos de un muy buen fotógrafo, y en este esquema se ve los trazos negros, son lugares donde había este tipo de actividad. Y hablando de los límites de la ciudad, no sabiendo cuál es el límite de la ciudad, volvimos a la idea de ciudad y consideramos Bélgica como una ciudad. Y examinando bien, no os explicar lo que se puede leer en el plano, pero se puede ver que si se considera estos lugares de encuentros sexuales informales como indicadores de una especie de publicidad, no en el sentido de publicidad comercial, sino como un espacio público, se ve que alrededor de Charleroi, una ciudad casi abandonada, pues que había mucho más actividad que en el resto del país. Actividad de este tipo de encuentros, obviamente. Después continué a hacer viajes con estudiantes en diferentes ciudades y cada vez más sabíamos lo que buscábamos, pero no sabíamos cómo iba a aparecer en diferentes ciudades. Es muy diferente y a veces hay puntos en común. Y el trabajo consistía era entre los dos, reconocer o estar completamente sorprendidos por la diferencia. Enseñé las fotos de los ataúdes al principio porque siempre
dijimos, nosotros somos vulnerables. Estamos con el deseo, la pobreza, la necesidad. Y vamos a ver otras personas que también están con necesidades. En Europa Oriental había muchos gitanos que viven en lugares como estos lugares basureros públicos. Esto es Tirana, en Albania. De repente el sistema se vino abajo y en algunos años la ciudad, que tenía 200.000 habitantes, pues, de repente tiene 1 millón de habitantes y se instalan en cualquier lugar, Y por supuesto se ve la exclusión de los más pobres, los gitanos. Se ve la relación con el río. También a este enorme basurero. Aquí hay muchos niños que nacieron con defectos enormes, con problemas enormes, porque es muy malsano. Hay un gran puente. En todas las publicaciones de la ciudad, el alcalde de la ciudad, que ahora es primer ministro de Albania, que es un artista formado en Francia, y me atrevo a decirlo, que es un criminal, que consideraba la ciudad antigua como la ciudad y que no tenía en cuenta el resto de la ciudad. Y la gente hacía lo mismo, utilizaban esta parte donde vivía 800.000 personas, pues tiraban basura. Y encima de la basura se encuentran las cabañas de los gitanos. Esta es una definición del espacio público que he desarrollado. Se puede encontrar en Internet, en inglés, en alemán, en francés. Tal vez lo traduzca en español, en castellano. Porque cada vez más nos damos cuenta que haciendo o trabajando en el espacio, estaba seguro, desde que fui estudiante, que buscaba el espacio existencial o lo existencial en el espacio. Estaba seguro de que el espacio tenía garantías, que había medios que eran diferentes del lenguaje y que eran interesantes. Sin embargo, sin embargo, cada vez más, trabajando en esta ciudad, se veía que este espacio existencial no estaba a construir, sino que estaba ahí disponible para nosotros, y que este espacio abandonado, dejado, a veces durante un momento, a veces durante siglos. Pero si queríamos hablar de este espacio que llamo público, y si utilizamos la palabra público, cada uno entenderá esto a su manera. Y rápidamente era importante definir este espacio para que por lo menos se pudiera decir: eso es lo que nosotros entendemos como espacio público. Es el desarrollo de una definición, y es algo que sigo haciendo, desarrollando definiciones para mí mismo, que repito a menudo durante conferencias, durante el trabajo. Y ahí, está en francés, lo podéis leer.
aquí en Bucarest, en Rumanía. Salgo del avión, íbamos a trabajar con ex estudiantes del Departamento del Espacio Público que había fundado en Eindhoven con otros. Eran antiguos estudiantes que tenían la costumbre de 3 veces al año hacían estos talleres en ciudades. Se paseaban siguiendo protocolos que había fijado, y insisto sobre la palabra protocolo, no es un método, y durante el paseo buscábamos algunas cosas y las mismas cosas, y a la tarde, a la noche o 2 o 3 días después intercambiábamos los resultados. Ahí salgo del avión, voy al tranvía y veo esto, este muro de metal y con senderos que suben contra bueno, un poco más lejos veo esto, salgo del tranvía, bajo del tranvía y quería ver lo que era. Y detrás este muro había esto, eran cabañas de gitanos escondidas. Tienen mucho miedo en Bucarest porque muchas veces se les quema las cabañas. Todo el mundo sabe que están ahí, pero no son visibles. De un lado no hay cabañas, del otro hay cabañas. Y este tipo de situación aumenta, y los parámetros que buscamos en el espacio público, es muy importante que haya un muro, una protección sobre la cual te puedes apoyar, posicionarte la espalda contra una pared, contra un muro. Durante casi 2 semanas en Bucarest, estaba ahí, y no encontrábamos un lugar de encuentro para los homosexuales. Y pensé, pues ya no tengo he perdido la capacidad. No entendía, sabía que debía existir, pero no encontraba. Y el último día llego a este lugar, es un lago con muchas cosas para la distracción, digamos, el recreo. Hay un bulevar grande, una avenida y bancos con basuras y senderos que parten en el bosque. Decenas así, con la misma imagen de banco. Y en los bancos vemos trazas de tierra, y una vez entras llegas a un muro de 2 kilómetros de largo, y ahí se encuentran las trazas de quien utiliza el muro. Centenares de miles. Y entonces hice dibujos de esto, cómo se presentaba, porque casi nunca en el trabajo, en mi trabajo, he hablado con la gente, nunca he hablado con la gente, nunca he hecho fotos de ellos, no es periodismo lo que hago. Estaba mirando el espacio e intentar entender el espacio. Y puedes decir, es preocupante lo que dices, o sea, utilizar a la gente, los pobres, los vulnerables, aquellos que aceptan, que no tienen ninguna opción que aceptar su vulnerabilidad como indicador del espacio público, porque incluso ellos, pobres como son, utilizan el espacio público. O sea que ellos privatizan, el espacio público viviendo en él, o sea, utilizándolo. Un tipo de esquema. Esto es Manhattan, en Nueva York, que viví en los años 80, volví 20 años más tarde, después de los atentados, y quería hacer algún inventario. Manhattan es muy fácil
hay las calles, un inventario de los lugares donde se encuentran los sin techo, donde dormían, donde duermen. Les veo trabajar, pedir dinero en la calle, pero no encontraba los lugares donde dormían. Rápidamente entendí que estaban realmente afuera de Manhattan, ahí donde las grandes avenidas salen de la isla. Y la gente que trabaja en el centro de la ciudad, en el medio, toman la distancia más corta para llegar a la frontera, o sea, trabajan en el centro y van a dormir aquí o ahí. Esas personas sin techo, aquí algunas fotos. Este hombre vendía libros que encontraba en la ciudad y dormía debajo de un árbol. Con él hablé, tenía una bonita historia y me contó por qué no quería vivir de otra manera. Vende sus libros de noche a antiguos vendedores de libros que leen todo el día y que van a comer en un solo restaurante de Manhattan. Este es un tipo que volvió del Vietnam. Y esto es lo más típico. Son los puentes y se ve en el metal los agujeros, las aperturas. Hay un espacio entre dos vigas y aquí he visto trazas y basura, desechos. Y para hacerlo corto, la gente vive en estos 60 centímetros entre las dos, en esa estructura. A la derecha de la foto se ve la East River, el río y la calle. Y aquí en el ángulo hay un tío que tiene 60-70 centímetros para vivir y dibuja dibujos eróticos todo el día. Es siempre el mismo mecanismo, protegidos por el puente. Es la única fricción donde la ciudad no está bien organizada en la fluidez. Ahí es donde encuentran los nichos, los pequeños espacios. Y al mismo tiempo que hacía el inventario de los lugares que encontraba con los lugares donde vivían los sin techos, en todas partes veía cómo Manhattan estaba organizando e introduciendo e instalando con arquitectos y urbanistas el recreo, el deporte, en todas partes. Donde en ciertos momentos vivían los sin techo, pues se encuentra esto y ya está casi. Las fotos que os muestro aquí son de 2003. Estos eran mexicanos. A menudo hay una especie de acción, hay algo que queda después de las obras y los sin techo van a utilizar los medios que encuentran ahí. Por ejemplo, esta reja naranja. Recuperan pues estos materiales. Escaleras para subir en la estructura de los puentes y lugares. Es bastante horrible, debo decir. Voy muy rápido porque si no, no lo conseguiré.
Esta es una investigación con la Jan Vanek Academy en Maastricht, porque en un punto dado me decían, puedes trabajar en el espacio público, pero es cultural, puedes leer la ciudad a través del espacio público en ciudades europeas o de América del Norte, pero en otras culturas no es cierto, porque es un fenómeno cultural del que hablas. Y era el principio de un inventario que hicimos en Brazzaville y Kinshasa, donde, bueno, Google Earth todavía no existía. Y la única imagen que teníamos era la Spotty Image, era muy caro en ese momento, y se ve Kinshasa abajo y Brazzaville arriba como una ciudad de los dos lados del río Congo. Y Brazzaville y Kinshasa colocamos Brazzaville y Kinshasa como una ciudad, y eso habla de los límites de la ciudad. Sobre todo Kinshasa es enorme, nadie sabe cuántas millones de personas viven ahí, y hablamos de Braque como si fuera una ciudad, y fuimos ahí. Trabajamos, bueno, Kinshasa y Brazzaville tuvo la impresión que era lo peor, en lugares donde normalmente no encuentras vestigios de un uso público, no encontrabas nada. Donde no hay ninguna protección, se encontraban niños en la calle, viviendo en rotondas. En Braquín no había casi diferencia entre espacio público y espacio privado. En el espacio privado era tan poco protegido, tan pobre, que no tenía importancia dónde duermo, fuera o dentro. Algunas fotos de los niños de la calle. Esta mujer tenía 70 años y era una niña de la calle. Las ONGs lo llaman así porque así consiguen más dinero que si hablan de sin techos. Aquí se puede decir que es un basurero, pero no es así, es un río. No se necesita puente, la gente se puede pasear sobre el río, está tan contaminada que puedes cruzar el río sobre la basura. No lo he dicho bien, pero utilizo a menudo la basura, la suciedad, como indicador de espacio público, porque si hay objetos y que nadie limpia, quiere decir que este espacio no ha sido privatizado, que está despreciado, que hay posibilidad. Y a menudo estos niños de la calle se hacen un pequeño tatuaje aquí entre los ojos, en el entrecejo, y explicaban diciendo que no tenemos espacio. El único espacio que tenemos es aquí, y quiero esto como referencia. Y en el mismo espíritu hacíamos mapas. Y los llamábamos mapas con puntos, dot maps en inglés. Y visualizábamos un fenómeno en la ciudad de Braquín, en esa doble ciudad. Y tengo que mirar bien. Aquí es justo el fenómeno de los puntos de venta de los diamantes. Y en los mapas no hay otra referencia, ni iglesias, ni calle, ni ríos, nada. Solo el fenómeno de la referencia para sí mismo. Aquí, puntos de venta de los diamantes. Y aquí vamos a confrontar con otro mapa.
Y en este mapa estaba buscando los límites de la ciudad. Y para definir el límite de la ciudad, donde realmente tenía la impresión de que separaba la ciudad, tenía que haber tres fenómenos. Los campos refugiados. Segundo, cementerios privatizados, es un business, es un negocio en Kinshasa y Brazzaville los cementerios. Y tercero, hoteles, que llaman hoteles digitales, donde se podía entonces alquilar un DVD y una chica. Alquilabas la habitación, la chica, el DVD, y eso, y cuando tenías eso con los campos de refugiados y los cementerios, se podía decir, ok, aquí acaba la ciudad. Y esto, si os recordáis de la imagen que mostré, el límite de la ciudad, aquí es donde se encuentran Naciones Unidas. Salvo 3 puntos, es prácticamente el mismo lugar donde se encuentran los puntos de venta de los diamantes. O sea que cuando lees el mapa, dirás, bueno, Naciones Unidas está aquí para defender la venta de diamantes. Este es el proyecto antes de la demolición por el alcalde. Ese es el proyecto de la casa pública que enseñó Andrea. Lo muestro porque es el otro lugar donde intervine en un contexto de arte contemporánea, donde he trabajado sobre el espacio público. Aquí lo llamé casa pública y se podía privatizar. Por un momento era muy limpio, se limpiaba, había una cama con sábanas limpias y la acción del alcalde era de destruir esta casa, además poniendo en peligro la gente que pasaba por debajo. Esto es una instalación en un cementerio, en un festival de arte contemporáneo. Habían rechazado 2 propuestas que había hecho y dije, pues voy a hacer lo que tengo que hacer, punto. Y instalé unas 15 tiendas en el cementerio y se podía ir a dormir ahí. Y pensar, te puedes imaginar en una tienda tan cerca de las tumbas que 2 días más tarde, tal vez, las condiciones habrían cambiado. Y esta tarde hemos hablado un poco de esto. Es algo que hago desde hace 7 años. En un momento dado decidí por diferentes razones, entre otras porque pensaba que los estudiantes muy a menudo, obligados por el sistema, desde los acuerdos de Bolonia y a través de otros mecanismos, bueno, tengo algunas ideas, pero los estudiantes han devenido contables, pequeños contables que juntan créditos, puntos. Y esto me ponía de los nervios, sobre todo cuando trabajaba en condiciones duras. Y después de un comportamiento encontrabas con otros profes, otros contextos, reutilizaban esos conocimientos de una manera que no me gustaba para nada. Era una razón para mí para dejar las escuelas. Y después la numerización, la digitalización, cuando cada uno tiene su teléfono portátil y estamos conectados y controlados en Internet, el espacio público existe. Tengo mis dudas realmente, porque estás siempre a disposición, se te puede, puedes pedir ayuda, nunca estás expuesto o vulnerable, siempre se te puede localizar. Y
tuve la necesidad, no puedo decir que era una idea, decir, vale, empiezo para mí, de hacer un acto contradictorio. Voy a hacer espacio público. Si todo el mundo, las ciudades, los gobiernos están excluyendo espacio público, voy a continuar. Y compré un terreno muy grande cerca de una ciudad. Parecía un retorno a la naturaleza, pero no era el caso. Era algo muy urbano. Y empezamos a trabajar. Nunca fue un proyecto de asociación, de instituto, es una iniciativa que tomé, pero hay mucha gente que viene a ayudar, que están implicados, pero siempre es informal. Nunca hemos encontrado la primera frase para crear una asociación, no teníamos tiempo. Y ese es el terreno. Con mucho bosque, totalmente cerrado, comido por el bosque. Es en el Jura, en Francia, hay un problema de exceso de bosque, de sobreforestación. Es un sistema ecológico muy pobre, demasiado cerrado para que haya una verdadera vida. Este es el espacio. Y el primer día, donde vi el terreno, abajo encontré esto. Y entonces voy hacia ahí y es exactamente lo que encontré en Bucarest, un indicador de espacio público. Y eso me reforzó mi sentimiento de decir, este es el lugar. Y había dos casas totalmente abandonadas. Y recordaros el dibujo que os mostré al principio. Estas casas abandonadas me interesan. Y encontré algo que falta en el texto de ley francés, que habla de los refugios. En la palabra refugio hay refugiado. Son refugios de montaña en este caso. Y la definición de refugio es un edificio que recibe el público, pero que no es accesible al bombero. Es una definición estúpida. Pero como los bomberos no deben tener acceso, los gendarmes tampoco deberían poder acceder. Y es con este tipo de medio que empezamos a trabajar con una mochila y con sierras para abrir y crear lugar. Esto estaba en mi cabeza. O sea, crear espacio, pero dar espacio saliendo uno mismo de la luz. O sea, ir para atrás. Y abrimos espacio. Y el trabajo que hago ahí, y por eso decía que me ponía los nervios estos estudiantes que se vuelven contables más que otra cosa. A menudo lo hago con jóvenes que tienen problemas, jóvenes que se llaman delincuentes, criminales. Pero no trabajo con un grupo de jóvenes, trabajo con un joven que viene para 3 meses, que está conmigo y un montón de otra gente. Pero él, desde el edificio de arriba, he pedido autorización para ser un refugio de paso guardado. Y doy el papel de guardián, aquel que se ocupa del refugio,
es el criminal, el delincuente. O sea, cambiamos el papel y se resuelve el problema. En lugar de que, o sea, cuando él se vuelve un guardián, va a decir a los demás, se va a ocupar del espacio público y se resuelve el problema. Este es el lugar, no había ninguna vista. En este sentido, es un trabajo clásico de arquitectura. Si quieres hacer una ventana, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde la vas a poner? ¿Qué luz va a entrar? Y podría hablar de ecología porque haciendo esto hay muchas orquídeas que vuelven, animales que vuelven. Utilizamos la madera para hacer vigas, tablas. Este es este bosque infinito del que hablaba. Aquí, pilas de madera, porque dejé el estatuto fiscal de arquitecto y ahora soy un forestal, o sea que gano un poco de dinero haciendo panera para calentarse, pero en francés e en italiano forestal quiere decir alguien que erra, que no sabe dónde va, que vagabunda. Este es Montavoie, se llama así el lugar. Es un vagabundeo en el mismo lugar, donde se hace y deshace y rehace más o menos el mismo paseo. O sea que no es errar en el mundo entero, no, es errar, o sea, vagabundear en un lugar determinado. Es un clima duro, es el lugar más frío de Francia, un lugar continental. Y del otro lugar se ve que se abre y la gente viene porque tienen curiosidad y porque tienen vista, entonces vienen. Como el lince, que ahora vienen más a menudo porque les gusta tener caminos. Montavoie quiere decir la montaña con una voz en francés, pero mientras tanto utilizo Montavoie como ese refugio, esa casa de arriba. Y también, bueno, aquí es un poquito difícil de traducir. La montaña con vías, en francés el mismo suena igual, voz y vía. Recordar el terreno de Bucarest donde hacíamos el croquis de todos los caminos que se hacían para escapar si alguien tenía miedo. Y entonces exploto el buis, que es el símbolo de la longevidad, de la vida eterna. Desde los griegos está muriéndose este árbol por el calentamiento global, entonces lo exploto y hago este tipo de cosas para recordar que somos mortales, que no tenemos la vida eterna. Buis es muy pobre, ese paisaje es muy pobre. Bueno, es una cámara oscura en el váter, y esta es la casa de arriba, donde hemos creado ese refugio de paso guardado, donde la gente puede pasar, aquellos que se pasean en la montaña pueden pagar, y así ellos contribuyen también. Hay gente que viene, que contribuyen físicamente a iniciativas sociales, ecológicas, etc. Aquí hay un mapa que he hecho con un paciente de un instituto psiquiátrico, un esquizofrénico, perdón, os lo enseño porque aquí veis los senderos que se desarrollan. Había, pero estaban totalmente escondidos por el bosque. Os lo enseño porque es importante para mí pensar en esto como una especie de
Plató dijo. Tiene dudas en francés ahí. A ver. Les peintures avec 2-3 pommes, une banane. Sí, una naturaleza muerta. Nature morte, voilà. Nature morte. Un bodegón. Y como ça devient très compréhensible. Y así es muy comprensible si tienes algunos objetos como en el mapa, en mi cabeza funciona. Y aquí, donde se encuentra el refugio, arriba y abajo está el otro. Porque ese es el punto más alto arriba y el punto más bajo. Arriba 900 metros, abajo 200 metros. Des dessins dans l'ordinateur, etc. Pendant le travail on a travaillé ensemble, le schizophrène et moi, pendant une grande semaine, et puis on n'a rien dit. Durante una semana no hablábamos, solo escribíamos notas y después hicimos una especie de libro con los mapas, con lo que habíamos escrito, unos y otros, 5.000 palabras durante una semana y 4 o 5 textos de él, de mí y 2 o 3 psiquiatras que hablaron de que escribieron sobre lo que habíamos hecho. Este es el fondo del terreno, es el fondo, porque donde es más bajo es difícil de acceso. Hace 2 o 3 meses encontré esto. En el medio del bosque, muy lejos, hay un graffiti y dice 39 es el número del departamento, Gradour, y Loïc Tomassini, el nombre. Y es aquí que se encuentra, y en el mismo lugar encontré la carcasse d'un chevreuil qui a été mangé par un lynx. Donc le lynx, el cadáver de un animal comido por el lince. O sea, tanto el lince como el grafitero habían escogido el mismo lugar. Y voy a Facebook y encuentro este Loïc Tomassini. Es este tío que tiene tanto miedo que no se atreve a hacer un graffiti en la ciudad, y ahí encontró su muro para hacer su obra, su graffiti. Y aquí cortó su nombre en la foto para que no se viera, y también aquí verduras. Caballos para mantener el espacio abierto. Y entonces, en todo esto hay algo que es bastante extraño, que me podéis preguntar: ¿por qué abrir este lugar a todos? E incluso abrir para lo peor, aquellos que van a destruir el espacio público. El turista puede dormir, bueno, se puede abrigar en condiciones muy rústicas, digamos, pero en el terreno estamos salvando la casa abandonada, porque la casa abandonada era esta, se estaba derrumbando, y en esta casa, que está mucho abajo, no pido nada, no cierro las puertas, no hay nada protegido, ahí todo el mundo puede entrar. Y en este terreno es donde hay el primer título, el segundo es refugio con un guardia, con un joven guardia, el segundo refugio. Y en este terreno también hay una casa abandonada, y aquí quería llegar. Y el tercer subtítulo es Nueva Escuela de Arquitectura. Nueva Escuela de Arquitectura, se puede intercambiar el orden de las palabras. Nueva Escuela para la Arquitectura o Escuela contra la Arquitectura.
etc. etc. Donc, en tout cas, il y a, y en todo caso, la maison abandonnée, la casa abandonada, qu'on essaye de sauver que pour que ça ne intentamos tombe pas, que ça ne salvar devienne pas juste ruine. para que no sea una ruina, que no se pueda usar, y creo que vamos a ganar. Donc ça, c'est le bâton que je fais avec Y le buis. esto es lo que hago con el boj, con esta madera, para decir somos mortales o seguimos siendo mortales. Gracias. Bueno, vamos a abrir. Muchas gracias por estas experiencias que nos has compartido y por este compartir visual también, que no es fácil acceder a él. Abrimos ahora un turno de preguntas. Y no habrá más traducción, con lo cual vamos a ver aquí un poco. Philippe, ¿será que tú te animas a aceptar el desafío de la traducción? C'est dur, mais un peu, entre todos un poco, ¿sí? Vale. Quedan aún 15 minutos. Sí. Il dit qu'il va rester 15 minutes. Bueno, 15 minutos tenemos para hacer todas las preguntas rápidamente. Bueno, o inquietudes o compartir impresiones, lo que queráis. Mientras cortamos como decía ayer Gilles Clément, lo de la timidez. Hablaba de la fisura de la timidez. Mientras atravesamos la fisura de la timidez, había algo que ya comentaba hacia el final, que decías, bueno, justamente de esta contradicción, ¿no? Como de tener que, si se quiere, privatizar un espacio para hacerlo público, hay también esa tensión, ¿no? Has tenido que comprar un espacio que justamente, contrario a todos los otros experiencias o casos que nos mostrabas, que era justamente que un espacio público podía ser público en aquel momento en que se resistía, aunque fuera temporalmente, a ser privatizado. Entonces hay esta tensión un poco ahí en esta decisión que dice, bueno, voy a partir por mí, no voy a esperar que haya, justamente no de las instituciones, sino desde esa autogestión de un espacio y de abrir ese espacio. Cuando justamente las reflexiones que venías compartiendo eran como que los espacios públicos justamente se resisten un poco a esa planificación, ¿no? A ser abiertos, sino que como que hay esa contingencia, esa emergencia de lo que va aconteciendo y que los va configurando por un momento, tiempo indefinido, indeterminado, en virtud de cómo se va habitando. Pero también está esto que señalas, ¿no? De que al abrirlo también tú no puedes predecir ni puedes planificar cómo va a ser habitado ese espacio, o sea que está esa tensión, esa contradicción que habías decidido habitar. Y voy a revenir yo de nuevo sobre esta relación que comentaba al principio, que está muy presente y que ahora ha pasado así como un espacio más a habitar, que era estos campamentos al lado de los cementerios, pero esta relación entre la arquitectura, la muerte, el espacio público, cómo hay una relación ahí que está, bueno, los primeros textos de esta publicación está bastante trabajado, no sé si diría de esa manera, pero sí esta relación, ¿no? Entre la vida y la muerte y la arquitectura como ese espacio, olvidar, ¿no? Este cementerio, como esa relación latente allí, no sé si pudiera
referirte más ampliamente a eso. Oui, il y a quand même plusieurs questions dans la question. Hay más preguntas en la pregunta que haces. No era porque había sido un arquitecto que había aportado mucho dinero, que quería invertir en un terreno público. No, lo que se produjo es como un regalo de Dios, justo cuando yo estaba dispuesto o quería hacer ese tipo de cosas, recibo un premio de arquitectura en Bélgica que me daba 20% de la suma a pagar y era exactamente los 20% que el banco pedía para un préstamo. Y esto me puso en una situación de pobreza, porque durante 10 años tenía que pagar. Y a menudo es muy difícil, porque no sabía al final de mes cómo iba a pagar. Pero al mismo tiempo, eso hizo que fui completamente, no era voluntario, pero estaba en una situación de pobreza, vulnerabilidad y urgencia. Y para mí era la mejor condición para hacer las cosas como tenía que hacerlas. Si no, tal vez hubiera restaurado la casa, tal vez no hubiera sido ese el camino. Y segundo, debo insistir en el hecho que no vivo ahí. Estoy ahí 3/4 del tiempo, pero no es mi casa. A menudo duermo en el lugar donde trabajo y la máquina me necesita para continuar funcionando. Así que siempre estoy ahí, pero no es mi casa. Y la prueba es que mi casa es muy abierta, pero no hay 1% de cantidad de personas que vienen al improviso sin estar invitados que en esta montaña. Soy el viejito que está intentando arreglar las cosas. Mi función es, en francés, genidor, bueno, o caretaker, es decir, cuidador. No soy el director, no soy el profesor de las escuelas, ese tipo de papel. Y la espera, estoy convencido que es como, y no es una especie de taller donde puedo estar, trabajar, reflexionar, y que he buscado sin saberlo, como el pintor busca el taller donde hay la luz conveniente, el espacio para trabajar. Y es el espacio que he buscado para poder esperar la muerte. Y confieso que era el espacio que reconozco donde he vagabundeado en las ciudades. Sí, era la misma búsqueda para estar aún más confrontado y aceptar esa mortalidad. Eso. Y para edificios que hice, los espacios protegidos que hacía al exterior, las verandas, eran lugares de espera, donde una madre espera al niño que sale de la escuela, donde el niño espera a sus padres que vienen, que no vienen, que esperan. Hay una pérdida de tiempo, ahí no es productivo, es una pérdida. Y ahí donde ya no hay valor económico, que se va a la esencia, a lo esencial, te pierdes tiempo y dinero y justamente te hace pensar.
pero tal vez fue estúpido, pero del otro lado del valle hay una línea de alta tensión que cruza el terreno y la gente me dice, es un problema eso, molesta. No, es una confrontación. Jamás hemos estado tan confrontados con la electricidad. No se ve, pero aquí te paseas y de repente ves esa línea de alta tensión y ahí te das cuenta, ¿no? Esto es la ciudad, es el sonido, es el ruido de la ciudad. Continúo. Yo aprovecho mientras si alguien se anima a continuar este diálogo. Me parecía súper interesante esto que comentabas de cómo ha logrado, digamos, con la ley subvertir la ley, o sea, de ese espacio de la definición legal, si se quiere, de refugio, para habitarlo de otra manera, o sea, para abrirlo justamente con esta relación, la reflexión que hacías de como ese espacio público de los pequeños, como ese diálogo, diríamos, de refugio y de exposición, como hay uno de tus textos en que decías que hay algo una pregunta que te persigue recurrentemente, que es sobre el nicho, ¿no? Y esta misma idea de refugio que pareciera que es un lugar que te guarda, que te cobija, que es un nicho, como también es un espacio para romper las reglas, para habitarlo de diversas maneras, y cómo ese diálogo también está presente con esos espacios públicos que nos mostrabas tú en la ciudad. O sea, no solamente con esta decisión de ir aparte de la ciudad, sino que como dentro de la ciudad también están esos espacios que habitan esas contradicciones, que son un refugio para quien decide habitarlos de un modo u otro, pero a la vez son un lugar de transgresión, ¿no? O sea, cómo convive persistentemente o cómo dialoga esa contradicción también allí, o sea, cómo buscar esas formas o en esta potencia que decíamos nosotros de esas errancias de subvertir espacios que están nombrados de una determinada manera por la institución y habitarlos de otra, buscar esos resquicios que permiten, en este caso del refugio, no directamente transgredir, porque como está ese espacio vacío, diríamos, de la ley, o esa abertura de que no lo define, no hay en estricto sentido una transgresión a la ley, pero sí a la vez se puede transformar justamente en un espacio para estar fuera de esa mirada que controla la circulación del tráfico de los cuerpos, a los que, ¿no? Sí. Tienes razón. Sí, es eso, es lo que quiero, y la manera de hacerlo. Es difícil decirlo, pero es una manera que he utilizado a menudo en los proyectos de arquitectura también, de leer la ley y después hacer algo con ello. Y el espacio público, el espacio del que hablo, no se trata de parar la ley o una sociedad entera, es porque tienes en cuenta todo eso que buscas espacio para escaparte, un momento para volver después, y por eso digo también
que no es un espacio ermitaño de aislamiento, al contrario, atraigo a la gente ahí. Es un caballo de Troya, el turista, el caballo de Troya puede llegar, pero se puede confrontar con cosas raras. Un joven con quien trabajo que cuenta su vida durante veladas enteras, que dice cómo ha robado, cómo ha consumido drogas, vendido drogas, todo lo que hizo, que tiene que dormir al lado del turista. El turista está más perturbado que el joven, pero también muestra que hay una relación que se desarrolla y que es interesante para ambos, o no importa. No tengo preferencia, pero es de una manera u otra incómodo por lo que habían pensado. Hay, por lo tanto, el hecho de la transgresión no quiere decir que la ley no es vigente. Ese es un punto. Y durante mucho tiempo pensé que el espacio público era el espacio de la transgresión y punto. Cada vez más veo que realmente el espacio existencial, el espacio donde esperas, donde vas a pensar para nuestra sociedad, ya es una transgresión que no se soporta eso, y por eso desarrollamos medios que nos ocupan todo el tiempo, que tienen cosas para decirnos, el smartphone y todo eso. La tele, donde hablábamos que tenía una influencia tan mala sobre los niños. La televisión la tienes contigo, es peor ahora. El espacio donde podemos pensar es una transgresión para nuestra sociedad, muy claramente. Muy bien. Bueno, si no hay intervenciones de parte del público, dejamos hasta acá interrumpimos, digamos, la conversación, porque es un diálogo que persiste, ¿no? A veces uno necesita decantar, asentarse, encontrar su lugar. Muchísimas gracias, Wim, por esta intervención, por compartir, por aceptar nuestra invitación, y muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Gracias.